Buenos días a todos. Ah, Para empezar, pues teníamos pendiente, había quedado un ejercicio que le mandé a repasar. ajá. Lo que estoy compartiendo justamente. Déjenme pasar la pantalla. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? Eso es. A ver, creo que se logra ver la pantalla. A ver, le recuerdo dónde estaba. Era este ejercicio de acá. Vamos a la pizarra, ¿no? Bueno, le habíamos explicado un poquito y le habíamos dado algunas otras ideas a repasar también ahí. Y a ver si me están acá compartiendo algunos. Y me enviaron un montón de cosas. A ver. Dice. ¿Sí se ve? Sí. Ya, ahí se logró ver. Ya. Bueno, lo nuevo era ese Producto Interno que estaba definido apoyado en esta matriz. Lo primero que se exigía era entenderle, calcular una. No Lo sé qué primero que, ponerle. sí, lo ¿Sí? primero que hice fue multiplicar la matriz por un genérico y después por la base, para ya tenerlo ahí predeterminado, porque creo que lo íbamos a usar bastante, ¿no? Y entonces después lo primero que había que hacer era el complemento ortogonal. Entonces, bueno, tenía que cumplir ¿cómo se llama? La propiedad de que un genérico por la base sea, el producto interno sea igual a cero. Y entonces, bueno, ya ahí le hice los cálculos. Entonces me daban dos ecuaciones, pero como es el complemento, supongo que tiene que ser una sola ecuación. Así que nada, lo que hice fue sumar las dos ecuaciones, unirlas, y me da esa que está ahí, la tercera. Esa que dice No X. necesariamente. Verá, recuerde que la dimensión nos ayuda a entenderle el camino. Si tengo tres dimensiones y tengo aquí dos vectores, esto era un plano. Entonces el ortogonal va a ser una dimensión, pero al momento de describirle con ecuaciones en algo de tres dimensiones, quiero ver algo que tiene una dimensión, necesito más bien dos ecuaciones LI. Pues ahí el camino estaba bien, aquí me va a dar dos ecuaciones igualadas a cero que van a ser LI. Sí se puede ver que no puedo formar una con la otra, pues son LI. Sería la definición viene dada por las dos realmente. Dos ecuaciones. Sí. Y Ujú. entonces, la base, ¿cuántos vectores tendría la base de complemento ortogonal? Uno nomás. Uno. ¿Cuál? Con las ecuaciones se podría parametrizar y encontrar la regla de los elementos. Déjame ver. Tenemos por acá algo parecido. Acá es la predicción ya. Eh, Déjame ver si sí. llegó a explicar eso. A ver por acá. Uy, no se abre todavía. Un poco lento ahí. Mientras mejor le descargo. A ver, creo que se descargó ya. Acá está. Dice, a ver, por acá también tenemos, bueno, lo que es TUTB, con la intención de entender cómo era el producto punto. Ah, y encontramos la matriz de la base canónica. Sí, como es en base canónica, basta multiplicar todo y descubrir la expresión para reconocer la matriz. Ahí se puede ver que es, como habíamos dicho, la diagonal es real, es
autoadjunta. Bueno, luego la idea del ortogonal también provoco la condición aquí. Hay que decirlo, no, el ortogonal voy a calcularlo con estas dos condiciones gracias a que tengo una base y es un espacio vectorial. Y hay las dos ecuaciones, hay que evidenciarlas a que termina. Bueno, Sí. hay que detallarle cada mis ecuaciones. ¿Cómo hallo la matriz? ¿Cómo? La matriz del producto interno, ¿cómo la hallo? ¿Qué hizo? Pasando por la definición. Dice, ¿dónde está por acá? Yo quiero calcular primero T de U, sería matriz por vector, me da el vector. Luego T de B en general. Y luego era el producto interno canónico una vez que pasaron por ahí. Acuérdense acá. Era paso por TU, TB y luego los combino con el canónico. Y ahí descubro la fórmula, o la forma general del producto interno. Entonces aquí estaría haciendo eso, vector, punto, vector, conjugado, multiplica. Y bueno, aquí la notación no es muy oportuna porque esto me va a dar ya una fórmula. No es un vector, o sea, va primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, todos sumados, me da una fórmula. Aquí habría que detallar cómo fue la fórmula y con la fórmula se construiría la matriz. Es el paso que se faltaría, ¿no? Ahí que habría que confirmar que se multiplicó bien. Es un poco largo a mano porque tengo conjugado real conjugado, que regrupar todo, simplificar y ver qué queda aquí. Esperemos que no se haya confundido en el cálculo y que realmente se debe a algo así, que no se ve mal porque respeta la idea que conocíamos, que al menos es diagonal real y autoadjunta. Bueno, em, habría que detallar de pronto ese cálculo, pero si lo hace aparte, alguna herramienta le simplifica, sí, o sea, el mérito era entender el camino de construcción. Ya con el producto interno en una matriz base canónica ya es más fácil de procesar, porque por ejemplo para el ortogonal multiplicar U por el vector fijo ya puedo usar la matriz. Es lo que creo que hace por acá, usa la matriz directamente escrita en base canónica. Y debe salir alguna ecuación, creo que esta es la primera ecuación igualada a 0 para el vector general ABC y la otra ecuación acá igualada a 0. Entonces tengo dos ecuaciones igualadas a 0, LI, ¿sí? No puedo generar una con la otra. Y tendré entonces un plano. Como parametrizo, ahí viene la idea. Uso las dos ecuaciones para parametrizar ABC. Entonces ahí va a entender que necesito un parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí no se ve bien las letritas ahí. ¿Cuál debe ser el parámetro? No sé, C, por ejemplo, parámetro 1 o T le da valores y con S construye los demás. Ella depende de qué tan cómodo sea la forma general para intentar dar valores cómodos y encontrar una base, que es un solo vector. Si usted le daba, no sé, en vez de 1 con intención de desaparecer el denominador, que es múltiplo de 50, ¿no? Hubiese podido jugar ahí, darle, no sé, múltiplo de 50, alguna cosa que se vea un poquito más simpática. Si no, pues por defecto ya está. Parámetro y los demás se ajustan con las ecuaciones. ¿Sí? ¿Y Hay que ver que solo hace falta dar. ¿Cómo? cómo fue que halló las ABC? ¿Cómo fue que halló ABC? Hay que parametrizar las dos ecuaciones. Pero eso podremos confirmar acá. En nuestro caso, bueno, suponiendo que que las ecuaciones acá que he hecho mi compañero están bien, ¿cómo las usamos? A ver, lo voy a poner acá en la pizarra. A ver si se logra ver ahí. Dice, por ejemplo, bueno, de la primera ecuación dice que es menos 7IA más 8 menos IB más 2, creo que es no, y C igual a 0. La otra ecuación está por acá. Es esta que dice menos 3 menos 2 y todo A más menos 5 y B y menos 2 y C igual a 0. Pues igualito como hacía antes, dice A, B, C. Tengo tres parámetros, dos LI, entonces ahí necesito un parámetro. Por ejemplo, le da aquí, cualquiera puede despejar. No sé cuál es más cómoda despejar. Ninguna, de hecho, es más cómoda despejar. ¿Cierto? No, da lo mismo. Si le pone parámetro aquí T, ¿cómo encuentro a los demás? Hay que resolver entonces este sistema, porque ya T C es conocido. Despejo a B. Entonces hay que resolver el sistema.
en AB. Entonces hay que resolver con, a ver, así, igual, perfecto, menos 2 más I, B, y el otro así, menos 3 menos 2 I, A más 5 I, B, igual a 2 y C. Aquí tengo un sistema 2 de 2. Ya C le asigna un valor, entonces ahí se entiende que A va a quedar en función de T y B va a quedar en función de T, que son las fórmulas que voy a escribir acá. Entonces el compañero la hace de aparte, bueno, puede ser, sí, hay que resolver este sistema, ya sabe cómo resolver. Lo que cambia es que ahora los coeficientes son imaginarios. Tradicionalmente, ¿cómo resolvía? Bueno, no es muy obvio aquí los coeficientes, desgraciadamente. Hay que hacer sustitución, igualación, no sé. O piensa en Kramer, por ejemplo, ¿se acuerda? La matriz, le pongo de una vez la solución por Kramer. Usted tiene aquí el determinante de 7i menos 3 menos 2i, 8 menos i menos 5. Creo que es lo que hace él. De hecho, una forma de calcular eso en el MatrixCalc, no sé si usó eso en la web, es justamente este libro de Kramer, de la ya resuelto. Y aquí la primera voy a despejar, ¿se acuerda? Era 2 más i, 2i, y 8 menos i, menos 5i. Entonces resuelve eso y encuentra a en función de t. Entonces me convierte, perdón, aquí de t. De la misma manera encuentra b, etc. Entonces, esperando que no se haya equivocado, me daría una fórmula que usa t. Y ahí ve un solo parámetro. Entonces ahí le da valores a t, dependiendo de cómo es la fórmula. A ver, se fue la... parece que se fue un rato la conexión, no sé si me logré escuchar ya. Estábamos recordando cómo calcular esto, esto debería saber usted, un sistema de 2 de 2, pero no nos vamos a aburrir en ese cálculo, puede hacer aparte. Otro recurso para calcular esas cosas era, por ejemplo, esta página de acá, el MatrixCalc. Aquí quiero determinar una solución de sistemas de ecuaciones lineales. Tengo... perdón. A ver, creo que se cerró. Bueno, a ver, voy a ilustrar más. Voy a pasar este sistema al MatrixCalc y veamos qué me da ahí ya como solución. Bueno, a tener en cuenta que este tipo de cálculos que hacemos ahora, aprovechándonos de las herramientas en línea, es para no perder tiempo en esos cálculos complejos. En las pruebas sí tendríamos en mente eso. Pero ahora que vamos a tener un examen final, pues también habría que pensar en el examen final que es presencial. Ya no se va a poder usar ese tipo de cálculos demasiado arduos, ¿no es cierto? Ya no viene al caso, no les vamos a usar calculadora. De hecho, el examen pues, no se usa calculadora para nada. Entonces, ya en un examen, de hecho, presencial, va a ser más bien, más resumido, más sencillo, porque no viene al caso a calcular este sistema. O sea, ¿para qué nos vamos a aburrir así? Entonces, sería un poquito más sencillo, más bien. Ahora que podemos usar las herramientas en línea, estaríamos pensando en estresarnos en calcular este tipo de cosas. Verá. Entonces, aquí el sistema que tenía yo era 2, si está bien, ¿no? Era 7, 8, 3 por la parte real. Y ya. Entonces, sí me acepta aquí poner el i. Y de una vez le puse el parámetro que también, sí, ¿por qué no? Y automáticamente le detecta bien al i, ¿no? De hecho, el color lo alerta. Si no, pues puede exagerar y poner 2 por i por t, por si acaso, para que no le vea como si fuera una sola letra o una sola palabra y t. Bueno, y aquí tiene todas las, por ejemplo, regla de cada solución por cámara, lo que estábamos diciendo.
calcula los pequeños determinantes y a media la solución, ¿sí? Que sí, se ve igualito a la que le ha hecho el compañero. Y le pasamos a limpio. Entonces, ahí yo tendría pasado ya limpio acá las fórmulas que usaban ese parámetro. Aquí le voy a copiar ya de una vez. Entonces, puntos suspensivos o de acuerdo a la herramienta aparte, me da menos 3 más 29i por t sobre 50 era el primero. Aquí me falta el espacio. Es menos 181 menos 67i sobre 250t. Y C era la constante o el parámetro. Y ya está. Y ahí da valores, ¿no? Una base dando valores a t. Por ejemplo, si le da 1, tiene justo la fórmula del compañero. Pero ahí podría intentar simplificar algo, ¿no? Si le da múltiplos de 250, por ejemplo. Bueno, 250. Ahí va a descubrir que A se ve como, ¿cuánto me falta? 5, ¿no es cierto? 5, o sea, menos 15 más, ¿cuánto era 29 por 5? Bueno, 5 por 29. Y, y B, lo único que hice fue quitarme los denominadores. Y es libre usted de escoger una base. Entonces, sería una base. Yo tendría el primer vector de la base. Nada más, ¿no es cierto? A pelear con sus números, nada más, como decía, en este caso es por que podríamos simplificar el cálculo usando una herramienta. Vale. Ya has llegado a la base, el resto era, bueno, recordar qué más queríamos hacer. Si quiero calcular la proyección, por algún lado está ese cálculo, la proyección al ortogonal, como tiene un solo elemento, pues aquí uso ese elemento. Pero aquí le veo otro elemento, creo que le he simplificado más. No, ¿cuál? Ahí saqué la matriz, como pidió la matriz con M adjunta más, ahí por la matriz en el literal B. Ya. Ahí, Ah, ahí, también ajá, yo sí. ahí estaba la comprobación de la matriz y me salía diferente. Ah, ¿qué hicimos mal? Sí, puede ser. Bueno, no debería ser distinta. Algún cálculo está mal hecho. Para haber llegado a esta versión matricial, estábamos usando un vector general escrito en base canónica, matriz, ejecuta, producto canónico y descubro la expresión. Pero otra forma de ver desde el punto de vista teórico era, como le había detallado ahí, ¿no es cierto? Era que la puedo ver así. Matriz transpuesta a matriz. ¿Qué me comí de aquí? Yo creo que me comí algo. La idea de la conjugada siempre me olvido. Cuando estamos en el caso complejo, esto se pasaba a conjugada. Perdón, eso quizás no es lo que falló. Siempre iba la segunda en barritas, ¿no? La segunda siempre, aquí cuando invoco al producto interno canónico, este es barra. Entonces el momento que reagrupa, tiene esto y tiene esto. Este quizás es del cálculo que falló. Sí, es barrita aquí. Sí, eso sí le hice ahí en el Ya. ejemplo. Por eso digo, la matriz está bien, la segunda. Ya. A la primera quizás, no sé, ahí habría que repasar de pronto el cálculo. Creeríamos más en el otro cálculo acá resumido, ¿cierto? Porque estoy Ajá, de la teoría. M transpuesta M barrita me va a dar en este caso la matriz. sí, está Y se ve bien. ya. Entonces, si trabajo con esta, ahí me va a dar otras cosas. De hecho, ahí mejora la base, parece, ¿no? Sí, ahí me Eh, salía más corta la base. sí, una pista para ver que quizás el otro estaba mal, no salieron números muy grandes. Como son ejercicios del texto, generalmente uno previene esto, pues, ¿no? Que se puede hacer, de hecho, todo a mano. Entonces, cuando le empiezan a salir números medio raros, ahí es cuando podría sospechar que algo hizo mal. Entonces, acá salen números un poco más amigables, entonces yo creo que está bien esa versión de la base. Y ya con la versión de la base, entonces ahí ejecuta, por ejemplo, la proyección, una sola fórmula, una sola dimensión, y tendría bueno, aquí estamos en simplificar. Ya, bueno, se ve un vector de 3 dimensiones. Que usa las coordenadas de X y Z. Sí, como fórmula bien fea, pero es un vector de 3 dimensiones. Nada más. ¿Qué más hicimos? Luego queremos calcular la distancia. Entonces hay que recordar la distancia a S. Si uso el complemento ortogonal es directo el módulo. Y ya está. Entonces aquí aplica esta fórmula para el vector en cuestión.
y simplifica, y sí, divertirse simplificando y ver si llega algo bonito. Aquí la sospecha algo anda mal porque me da dando imaginarios. Esto debe haber sido un real ya. Sí, hay garantía de que el módulo ya es un real. Entonces, algo anda por ahí raro. Acuérdese que el producto interno del que estamos hablando es siempre el de la definición. Bueno, que de todas maneras es la matriz. Hay que volver a usar la matriz. Esto por la matriz, por el vector conjugado. Aquí debería darme un real, no puede darme un imaginario. Y el cálculo es un poco más tedioso, ¿no es cierto? Por el otro camino tampoco me convenía porque en cambio tenía dos dimensiones. Tenía que ortogonalizar. Y ahí sí mejor evito hacer eso, ¿no es cierto? Como estábamos bosquejando acá, era más oportuno ir por aquí, porque es un solo vector. En cambio, que si voy por acá son dos. Hay que ortogonalizar para proceder. Y bueno, ahí sí es el cálculo, nada más no me pudieron haberse confundido. Déjame ver si llegamos. ¿Quién más compartió? Hay otro ejemplo, otra versión por acá. ¿Qué estamos haciendo? Dice matriz, matriz. Esta es barrita. Em, no sé. Obtenemos esto, dice. Está muy rápido porque dice, va a multiplicar. Ah, perdón, está calculando directo el ortogonal. Ya, este por el de acá fue. Acuérdense que aquí era conjugada, quizás de eso habría que chequear si lo hicimos bien. Este pasa a ser conjugada por el de acá. Y calcula y le da alguna ecuación, le debería dar acá. Sí, ahí falta mucho detalle, ¿no? Alguna ecuación igualada a cero. Falta el otro vector, otra ecuación igualada a cero. Con las dos ecuaciones creo un vector. Aquí llegó diferente el vector. Ahí sí no sé. Luego intentamos buscar la matriz general. Aquí también no nos olvidamos la barrita, barrita. Se va a ver un poco diferente. Y ahí sí, ya con eso el resto de cálculo ya depende de qué me salió antes. Ahí sí ya no sé. El resto del cálculo igual me está saliendo imaginario, algo anda mal. Sí, hay que recordar el concepto, ahí no puede darme imaginario el último. ¿Quién más compartió? Deje ver. Ejercicio de sopa. Algo le pasa al tips, no le abra el archivo. Ahí yo le abrí. A ver, acá está. Dice, ¿qué estamos hallando? Dice, no lo entendí. O sea, no entendí qué está diciendo acá. Dice, matriz. Sí, perdón, ingeniero. En esta parte yo le había entendido que se debe cumplir esa regla que dice el producto interno entre T, U por TV. Entonces yo lo que le hice fue multiplicar la matriz por U y a U le consideré como X de Z. Y a V le consideré como la primera parte de... Está más arribita, no recuerdo bien, creo que era I, 1 y menos 1. Donde dice Z3, sí. I, 1 y 1. Yo le había multiplicado primero eso para hallar mi primera componente, o como quien dice, mi primer producto interno. Y lo mismo le hice, pero para el segundo vector que estaba allá al ladito. Eso yo le entendí, no sabía muy bien cómo resolverle o hallar esa ecuación que nos pedía. Y me terminó quedando eso. Ya, por ahí va el asunto, porque dice, T de U sería matriz por vector general. Y en vez de T de B vamos a ponerle el primer vector de la base para poner esto igualado a 0 y saca la primera condición. Entonces multiplicamos esto a la izquierda, el otro, bueno, no sé, el otro está por acá a la derecha, y luego hay que combinar por el producto interno canónico, algo así. Este debe ser barrita, y ahí sí simplificar y descubrir alguna ecuación. Sí, habría que confirmar si la ecuación está bien escrita nomás. En el otro caso, el otro vector igualito y descubro dos ecuaciones. El camino está bien, ahí sí los cálculos, no sé. Va a dar un par de Lo que me habrá ecuaciones. faltado, perdón, ingeniero, tal vez es lo de la conjugada, no le entendí muy bien esta parte. Sí, nos estamos olvidando, yo también me olvidé escribirle acá. Hay que pasar siempre la conjugada al segundo término, entonces ahí va a cambiar un poquito las ecuaciones. Por eso que no está funcionando al final.
Ya una vez que tengo un macro, digamos, y una vez que tengo las ecuaciones, como confirmar, la tentativa era usar, por ejemplo, esta versión matricial, otra vez con barrita acá, descubrir su matriz y podría volver a procesar a ver si me vuelven a salir las mismas ecuaciones. Pero parece que no va a salir, ¿no? Porque nos olvidamos de ahí. La otra parte de la distancia, ahí sí necesito formar la proyección. Entonces aquí necesito, sí, ahí no funciona la proyección, necesito. Ahí necesito la formulita como estamos haciendo los compañeros. Verá, ese tipo de ejercicio, como le digo, si le mando a la casa o para otra clase, ahí sí puede caminar y hacer el detalle, incluso a mano o usar alguna herramienta en línea. Pero, por ejemplo, en una prueba yo no le podría poner algo así porque es súper largo y fácilmente confundirse en la multiplicación, sobre todo en una idea compleja. Para no perder mucho el tiempo, yo le bosquejaría el camino a proceder, más bien, un poco más en detalle, para que intenten confirmar y, como le digo, de pronto usar una herramienta o si está ya en algún lenguaje de programación, podríamos usar también alguna versión para simplificar esos cálculos. Entonces, con la idea de bosquejar un poquito mejor el camino, para que le compruebe usted qué nada más había que hacer. En la primera parte, yo quería traducir estas ecuaciones con la idea de la matriz. Entonces, a ver, le voy a poner acá a la derecha. El primer cálculo, los primeros cálculos a hacer era multiplicar el vector general x, y, z por el primer elemento de la base, que sería i1, 1. Esto en el producto interno T. Por definición, pasaba aquí la matriz, que le voy a poner un nombre mejor, ¿no es cierto? Como le hemos puesto antes, M, la matriz I menos 1 más I, 0, 1 y 0, 1 y más 1 y. Con esta matriz queda de acá, ¿no? Entonces, este vector pasa primero por ahí. Entonces, multiplica matriz por vector x, y, z. Coma matriz por vector i1, 1. Y esto pasa a ser ahora producto interno canónico. De aquí pase acá. Y ahora sí es, siguiendo la fórmula, matriz de la izquierda transpuesto por, como es canónico, el de la derecha, y 1, 1, pero conjugado. De hecho, estoy repitiendo, al final voy a simplificarlo así. Puede ejecutar todo ese cálculo aparte o usar la versión. Entonces, esta es la primera opción, simplificar eso. O la otra, usando la reagrupación, descubrir que se ve finalmente como x, y, z por matriz transpuesta, matriz conjugada, y el vector de acá que va a estar conjugado, ¿no es cierto? Y 1, 1 conjugado. Entonces serían los dos caminos a procesar para confirmar. Como le digo por hoy, para no perder mucho tiempo, ahí le va a hacer rastrear y tratar de sacar. Vamos a ver si le calculamos en algún lado. Tendría mi primera ecuación igual a hacer esta idea. Para el segundo, simplemente cambiamos el vector. Cambiaríamos este vector en cuestión por el siguiente elemento de la base. Y de ahí descubriría una segunda ecuación igual a 2,0. Hasta ahí. Y con ellos, ahí sí ya no le puedo más que explicar el esquema, ¿no es cierto? Ya con ellos, con las dos ecuaciones, describo, le puedo aquí parametrizar. Ese ortogonal estaría parametrizado por un solo parámetro, parametrizado. ¿Cierto? Como ilustramos ahí, A, B, C, por ejemplo. O bueno, aquí como le pusimos X, Y, Z, al final X, Y, Z, con alguna fórmula aquí que usa un parámetro, una fórmula del parámetro, una fórmula del parámetro. Como es una sola dimensión, va a haber siempre un solo parámetro. Y con ello construyo una base. Base de ese ortogonal que va a tener que ser un solo vector de algunos números, alfa, beta, gamma. Aquí. Sí, y como le digo, ahí sí adelante le toca solo bosquejar el camino. Y una vez construido la base, vamos a proyectar, voy a ir por este camino, ¿no es cierto? Entonces, imagine que ya conozco los alfa, beta, gamma. Entonces, para calcular la proyección de ese ortogonal de un vector cualquiera,
Z1, Z2, Z3. Como es un solo vector, ahí uso la fórmula directamente. Entonces la fórmula era arriba, producto interno del vector general Z1, Z2, Z3 por el vector de sus numeritos, alfa, beta, gamma. Acá la norma del alfa, beta, gamma y del alfa, beta, gamma. Por acá. Y acá multiplicado por la dirección alfa, beta, gamma. ¿Cierto? Ahí sí, tal cual. Calcula y se fue. Recuerde que esto está sobre el producto T. ¿Sí? Entonces, para nomás de calcular esto, me toca otra vez hacer la historia de acá. Que pasa por la matriz, producto interno y ejecuto. ¿No es cierto? Súper largo. De aquí, de hecho, la idea de mejor ver una versión matricial, que era la parte de acá. Que es la segunda opción, de hecho, irme por acá, la segunda opción. Usando la fórmula matricial. Y de ahí sí me va a dar, a la final, un numerito, ¿no es cierto? Digamos, imaginemos que me da, bueno, me daba una fórmula general primero, ¿cierto? Si escribí en función de Z1, Z2, Z3, aquí me va a dar una fórmula que usa el Z1, Z2, Z3, la primera componente. Una fórmula acá también con Z1, Z2, Z3 y una fórmula Z1, Z2, Z3 para el último. Entonces, esa sería la proyección en modo general. Y luego para aplicar, dice si vamos a evaluarle en el vector U, en el 1 y 2 menos I, ahí sí puedo evaluar, ahí sí solo evalúo. Y digamos que me salen números también. O sea, me van a salir aquí algunos números, ¿no? Llamemos, no sé, ABC, ABC. Números me van a salir. Y ahí responde la pregunta, porque conceptualmente por aquí estaba S, por aquí estaba el S ortogonal, otra vez igual que antes. Por acá está mi vector U. Quería esta distancia que corresponde con el módulo del vector proyector acá. La proyección de U sobre ese ortogonal. Este sería lo que busco. Proyección de U sobre ese ortogonal. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Entonces ahí puede poner directo también como esquema. Dice la distancia que buscaba desde el punto del vector U al S tal cual. Uso como el módulo del vector que me da como resultado de proyectar el U en ese ortogonal. Estoy repitiendo la teoría. Y al final me da la fórmula, pero aquí estamos a veces tratando de escribir esto. No va a funcionar porque no es el producto interno canónico. Entonces otra vez, para poder hacer esto, hago raíz cuadrada de producto interno de ABC, ABC, pero pasando por T. Otra vez, debo usar la matriz de arriba, etcétera, etcétera. Y esto debe dar un número real, mayor o igual que 0. Sí, como un macro. Bueno, como decía, para la prueba, si vamos a hacer cosas así, no debería ser demasiado largo, vamos a tener que simplificar. Luego vamos a ver, más bien ya para la próxima semana vamos a hacer una introducción de alguna otra herramienta un poco más pertinente, por ejemplo, bueno, algo que podemos programar, podremos usar el MATLAB. Sí, ahí vamos a ilustrar cómo hacer estos cálculos mejor ahí, porque ahí simplemente yo me estresaría, por ejemplo, en digitar esto, una matriz como una estructura, calcular o definir cómo sería el producto interno, y el resto pues voy resolviendo yo mejor ahí directo, para no estar haciendo esto a mano, en papel o traduciendo aparte, porque como ves son cálculos bastante repetidos aquí. Cuando intento calcular el producto interno en esta versión de matriz, tengo que hacerlo algunas veces por acá, luego otra vez por acá, entonces puedo fácilmente equivocarme. ¿Sí? Entonces, como le digo, luego vamos a ver para pensar en una forma alternativa de llevar todo este camino, más bien en un software. ¿Sí? Profe, Sí. esto, a ver, más arriba como al principio, cuando estamos haciendo el primer producto interno con el genérico y la base, ya. Ahí al final queda X y Z por M traspuesta por M, ¿cómo se llama M? La conjugada. La Ajá. la verdad que sí. Ya, eso ahí representa, esas dos representan la matriz del producto interno de S, ¿no? A ver, esto en concreto es la matriz del producto interno en la De, base canónica. en la base canónica. Ajá. Porque en la base canónica, eso no es no sería de S.
ya que estamos usando las bases de S. No se confundan. Aquí estoy aplicando un vector con el elemento de la base. Nada más, Pero, igual a pero, 0. pero como es una base que no es canónica, entonces no debería ser diferente. Verá, digamos, vamos a explicar otra vez. Un artificio en camino para descubrir cómo se ve. Si le independizamos de eso, vamos a poner acá aparte. Digamos que mi objetivo era, quiero saber cómo es la matriz de ese producto interno en la base canónica, ¿no es cierto? Ya, había dos opciones. La primera opción era por la definición. ¿De acuerdo? Definición. ¿En qué consistía? El primer requisito debía tener una base del espacio. En este caso, como busco una base canónica, es justamente la base canónica, ¿cierto? Y la otra, escribir las componentes. ¿Se acuerda? El AIJ era pasar los elementos de la base. Aquí ya vemos entonces E1, etcétera. Los EIJ, ¿se acuerdan? Para todo y para todo J. Para todo y para todo J. Así construir, ¿cierto? Por ejemplo, el elemento A11 era pasar el elemento de la base de canónica. Estamos en 3 dimensiones nada más, sería así, con el mismo. Calcula y el número que le da venía incrustado o incrustarse aquí en la matriz. ¿De acuerdo? Luego coge el 1, 2, etcétera, va calculando aquí, etcétera, etcétera. Ese sería el camino por defecto para construir una matriz en una base dada. En este caso, como es la base canónica, vienen estos vectores bonitos. Esa sería la primera opción. En ¿Sí? este caso el segundo vector tenía que ser conjugado. En mi fórmula, sí. O sea, aquí estoy poniendo el concepto nada más. ¿Cómo mismo le calculo? A ver, vamos a explicar el primer elemento, cómo mismo le calculo a la final. En este caso particular de cómo está descrita T, ¿cierto? Esto sería primero paso por T al 100. Aquí también tendría que pasarle por T al 100, ¿cierto? Y acá, producto interno canónico. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería? Entonces multiplico esa matriz. Ahora podríamos hacer la matriz que está acá. El cálculo, al menos por el producto interno canónico, es facilito. Si multiplica esta matriz por el 100, ¿qué le va a dar? Le va a dar el primer vector, 1 y 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y 1, 1 le va a dar aquí. Entonces me va a dar y 1, 1. ¿No es cierto? El de acá es el mismo, entonces me va a dar el mismo y 1, 1. Ahora sí, producto interno canónico. Esto era, transpongo el de la izquierda, producto por el de la derecha, pero conjugado. 1, 1. Barrita. Ese es el canónico. ¿Sí? Entonces aquí me va a dar i por menos i más 1. Más 1 por 1, más 1 por 1 me da 3. Ahí descubro que el primer término aquí, el primer elemento de la matriz estaba bien dado, era 3. Sí, creo que sacaron algunos compañeros. ¿Sí? De esa manera procedo con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la definición. Usando la definición del producto interno escrita en una base cualquiera, pues debo proceder así. Esto es súper específico por el ejemplo nada más, porque pasaba de esa manera el producto interno, pasaba de T a producto interno canónico por esa matriz de paso. ¿Sí? Esa sería la primera opción y de hecho la única opción por defecto que siempre va a tener. Pero en este caso hay una segunda opción, porque tengo una representación matricial, sí, pero en otra base. La segunda opción en este caso es que yo intentaría escribir, o sea, trato de escribir la fórmula, del producto punto, porque acá estoy pensando en matrices, la fórmula del producto T, que le llamamos, ¿sí? Y es ahí sí coger vectores generales, coge un vector general de la forma x1, x2, x3 por y1, y2, y3 y desarrolla hasta intentar escribir una fórmula, ¿cierto? La fórmula que ya sabía cómo debería ser.
Si es un producto interno, debería haber el X1 y Y1, alguna constante por aquí, más, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el otro camino. Pero como le digo, en este caso es un poco más amigable porque sí vamos a intentar reconocerlo de la forma matricial. Otra vez, por definición, aquí del ejercicio, para poder usar T, primero pasa por la matriz. O sea, aquí viene la matriz esa, que le estábamos llamando M, por el vector X. Estamos llamando M, pero es la matriz T, ¿no? La misma matriz TX. Sí, la matriz de arriba. Yo le puse M para no confundir con las letras, pero si quiere le pone los números de acá. La matriz es, bueno, yo lo voy a copiar. Si puedo copiar esto, no. Como, no lo puedo copiar. Puedo recortar del gráfico, no. Bueno, le pone nomás I11, 1, etcétera. Sí. De hecho, lo que me confundía es que usted le ponía M en vez de T. Era para... Me confundía ligeramente, ¿vale? No, no era la Sí, gran cosa. era para Pero sí, ponerle un nombre acá. Es que T de... Realmente son dos cosas distintas, porque si hablo de T de X, es la aplicación. Hablar de su matriz es una matriz en una base. No es una representación uno a uno, porque puedo tener más de una matriz para la misma aplicación. Depende de la base. O sea, conceptualmente no es una identificación directa ahí. Si cambia la base, la M escrita. O sea, siendo justos ahí, tendría que ponerle en la anotación, ¿no es cierto? Dice, esa matriz de la que hablo es la matriz de T, pero en una base, y es la base canónica. ¿Sí? O sea, esta matriz de aquí de numeritos I11 menos 1 si lo medita, es la matriz de T en la base canónica. Es la M de la que hablaba yo aquí, es esta matriz. Entonces, esta matriz multiplicado por el vector acá, x1, x2, x3, es el efecto de coger T de U. ¿Sí? ¿Se entiende? Si este es U, T de U es esto. ¿Sí? Quizás está un poco más claro. Una matriz en la base canónica y el vector escrito en base canónica. Esa era la... Así es como usted aprendió, por cierto. Esto, como lo encontraba en matriz, es la matriz en alguna base por las coordenadas del vector en alguna base. Todo funciona sencillo porque las coordenadas de un vector en la base canónica se ve igualito, ¿sí? Eso nada más. Entonces, abusando un poco del lenguaje se simplifica así. Pero insistiendo un poquito, entonces estaríamos diciendo, esta es matriz, bueno, está puesto ahí la matriz de T por el vector U en base canónica. Entonces se ve así. Insisto, es la que le estaba yo bautizando como el M, la matriz de acá. Bueno, luego el de la derecha igualito, coma, otra vez la misma, la matriz en la base canónica por el vector general acá, que está en base canónica, Y1, Y2, Y3. Sí, recuerde, tratando de buscar la fórmula de esto. Primera etapa, definición, paso por T, y ahora este se transforma en producto interno canónico. Esto es lo que dice el ejercicio, ¿cierto? Y ahí continúa procesando. La fórmula quiero descubrir. Entonces, en lugar de agarrar, multiplicar y describir la fórmula, hacíamos era recordar que hay una versión matricial sencilla ya para esto. Porque el producto interno canónico lo que dice es cojo el vector de la izquierda tal cual como viene. Y tal cual como viene x1, x2, x3 y le transpongo. Coge el vector de la derecha tal cual como viene. Así. Y1, y2, y3 y le conjugo. Y multiplico punto a punto. Y ya está. Entonces, esto ya bajó de nivel, digamos, porque es una versión de producto matricial. Entonces, en el producto matricial, recuerda que se puede reasociar eso bonito y puedo escribir finalmente transpuesta al revés acá. Matriz. Entonces, aquí para que no se frustre la notación, venía mi propuesta de ponerle en vez de M, esa T debe C. Para simplificar la notación. Entonces, esto es M transpuesta que multiplica al M barra, aquí empaquetado, por el Y1, Y2, Y3. ¿Sí? Estoy recapitulando, de la definición, usando lo que dice la definición del ejercicio, valga la redundancia, usando lo que sabemos del producto interno canónico, puedo llegar a esta versión, que como usted la ve, es verdadera para cualquier vector V. O sea, acabo de probar el producto interno de V para cualquier V se ve de esta manera. ¿Sí? O sea, se ve como un transpuesto
matriz T por M barra por B barra. Estoy comiendo la barra. ¿Sí? Ahora usted medita sobre la definición del producto interno. Esto es justamente coordenadas. Están escritas en base canónica, ¿cierto? Todo estaba escrito en base canónica. Este vector está escrito en base canónica. Este vector está escrito en base canónica. Entonces, si la fórmula que buscaba la puedo empaquetar de esta manera, eso era lo que definía la matriz. ¿Se entiende? Entonces, por definición, por construcción, por definición, este monstruo que está aquí, el M transpuesta por M barra, es la matriz del producto interno en la base canónica, que es lo que estaba usando arriba. ¿Sí? Directo. Entonces, es independiente de ese, no tiene que ver nada con el ejercicio, solo la definición. Pero esta forma de agrupar, como le digo, no costaba mucho verla acá en la parte simplificada, porque estamos simplemente haciendo la misma agrupación. Mentalmente nada más entender que daba lo mismo si ponía aquí el I11 o ponía un vector general. Aquí estoy ilustrando aún más en detalle. Si cojo dos vectores generales, en este caso específico puedo reagrupar todo y descubrir que lo que me sobró acá adentro, gracias a la expresión, es realmente la matriz del producto interno. ¿Sí? Bueno, esto es específico del ejercicio nada más. Recordar lo importante en la definición del producto interno, estas dos opciones, como le digo, que puede usar la base y calcular a mano elemento a elemento, o la otra, intentar descubrir la fórmula. En este caso, la fórmula, en lugar de calcularla explícitamente, lo que se hizo fue readornarla acá, reagruparla, para evidenciar que tengo una forma sencilla de entender la matriz. ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Bueno. Ingeniero, disculpe, y para la proyección también se aplicaría lo mismo, ¿no? Claro, para la proyección, como ya conozco la matriz, ahí mejora las cosas. Porque dice, por ejemplo, imaginemos que tenía, digamos que ya tengo números, ¿no? Para el ortogonal, por ejemplo, le puse alfa, beta, gamma, creo. Digamos que ya tengo esos numeritos. Entonces dice, quiero calcular la proyección del vector U sobre ese ortogonal. Entonces primero va aquí la definición, que era, dice, como tengo una sola dirección, no hay que hacer nada más. Multiplico el vector que quiero proyectar, que le vamos a llamar Z1, Z2, Z3. Aquí le estamos diciendo que U es Z1, Z2, Z3 general, ¿cierto? El vector de la base, alfa, beta, gamma. Y esto es por T, el producto interno en cuestión. Y acá abajo venía la norma, así, otra vez, alfa, beta, gamma, norma al cuadrado. Y pasado por T, y la dirección, alfa, beta, gamma. Entonces, como dice el compañero, claro, ahora que ya conozco la base, ¿puedo usarlo aquí? Sí, porque esto ya se va a ver de otra manera. Usando la idea de base, escribo el vector de la izquierda en base canónica y le pongo así, Z1, Z2, Z3. En base canónica es impecable. ¿A qué vendría esa matriz entonces que acabamos de entender? Que sería la M transpuesta por M barra. Y a la derecha pongo el vector en base canónica, que viene a ser el mismo, alfa, beta, gamma. No olvidarse que ahora estamos con versión conjugada. Y acá abajo también. Entonces vendría otra vez alfa, beta, gamma, matriz transpuesta, matriz barra. Y el vector acá, alfa, beta, gamma, conjugado. Siguiendo la dirección alfa, beta, gamma. Entonces ahí ya puede ejecutar así, directo. Entonces ahí sí necesito ver cómo es la matriz, más rápido para calcular y procesar. Sí, esta forma final de expresión es siempre válida siempre que conozca la matriz en la base canónica. Si no estuviera en la base canónica, ahí sí es un camino más feo, porque este vector no pasa así, pues, ¿cierto? Pasa en coordenadas de la base. De la idea de siempre intentar pasar a la base canónica, que es lo que simplifica todo. ¿Sí? Bueno, ahí para finalizar, creo que una de las matrices sí le calcularon bien. La matriz en la base canónica, al final del día era, ¿dónde estaba? Por acá. Era este cálculo de aquí. M por M transpuesta. Hay que pasarle por conjugada a la de la derecha. Menos y creo que sí está conjugada. Y si está bien
cálculo me da esta matriz. ¿Cuál da? A ver. 1, 2. Creo que es la de acá, ¿no es cierto? El otro salió por Sí, allá. es la de la derecha. ¿La de la derecha es? Sí, ajá. Ya. Entonces, el resto del cálculo ya lo podré usar con esta matriz de acá. No me deja rayar. Con esta matriz. Eso me fue la pantalla. Sí, con la matriz de acá. Como le digo, quizás un poco imprudente el ejercicio si pensamos en una prueba. Si fuera un deber para la casa, para la próxima semana, ahí puede hacer. Pero ya para pensar en una prueba no va a ser este tipo de cosas, porque es, como les digo, nos vamos a aburrir sumando, restando, calculando alguna operación aparte. La siguiente semana vamos a intentar involucrar. Hay que hacer un trabajo en grupo también. Vamos a intentar usar alguna herramienta, de preferencia puede ser el MATLAB mismo, y tratar de simplificar muchos de esos cálculos, ¿sí? Pero para la evaluación que queríamos hacer, todos los ejercicios que podríamos revisar, podríamos empezar a simplificarlos un poquito. Por ejemplo, a ver, déjenme ver el documento que estamos siguiendo. Ya se me cerró. A ver, ya lo voy a abrir. Los ejercicios que siguen en el capítulo. Estamos por acá. Ya. Bueno, ese era este ejercicio en concreto, ¿no es cierto? Que exigía pasar por ahí. Para una prueba tendría que ser algo más fácil de calcular. Algo de pronto, por ejemplo, vea el 14. Dice el 14, tengo, bueno, son 3 ejercicios, o no, no es un solo. Tengo S1, S2, S3, los espacios de 4 definidos de esta manera. S1 tengo, bueno, hay que reconocer si quiero, puedo empezar a ayudar ahí. Dice, tengo 3 ecuaciones en R4, ¿verdad? Solo no son LI. ¿Puede constatar visualmente? Sí. No puedo formar con la primera la segunda, ni con las dos la última, porque no es el único lugar donde aparece el X3. Acá no hay. Es el único lugar donde aparece el X4. No las puedo usar para formar la segunda. No hay forma. Son LI. ¿Sí? En la otra ecuación también, vea, tengo acá el 3, acá no hay, tengo el 2, son LI. Y la última es una sola ecuación. Entonces, ahí recordando lo que habíamos dicho de la dimensión, si en R4 tengo 3 ecuaciones igualadas a 0, ¿qué dimensión tiene P1? Al día ahí. 4 dimensiones. 3 ecuaciones iguales a 0. ¿Qué es esto? Y en 3 dimensiones. Es una recta. ¿Sí? Tiene dimensión 1. Acá, si tengo 2 ecuaciones igualadas a 0, 2 ecuaciones de LI en R4, esto es un plano 2 o un 2 plano. Tiene dimensión 2. ¿Sí? Y el último, si tengo, bueno, el código de la lógica, ¿no es cierto? Si tengo 4 dimensiones, una sola ecuación igual a 0, eso le llamamos un 3 plano o hiperplano se le llama también. Hiperplano. Porque tiene la última dimensión, tiene 3. ¿Sí? Eso de curso anterior debería haber digerido esa idea. Nosotros hicimos un pequeño resumen ahí para entender. De la dimensión, ecuación igual a 0, puedo construir qué mismo es. Entonces, esa sería la primera reflexión. Entender qué mismos son. En una recta, un plano y un hiperplano. Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Ahora sí que pide el ejercicio. Dice, encuentro una base de R4 que tenga, obviamente, 4 vectores, pero que cumplan el siguiente requisito. Que el primero pertenezca a la primera. A ver si se entiende. O sea, que el primero esté aquí. B1 esté aquí. ¿Entiende? Esta idea, ¿no? Que el segundo entonces va a pertenecer a ese 2. O sea, si el B1 estaba aquí, el B2 esté por acá. ¿No es cierto? El tercero, al tercero. Que el B3 pertenezca acá. Y no hay condición para el cuarto, pues el cuarto va a estar en cualquier lugar. El cuarto, pues nada que ver, está en R4. ¿Entendible?
O sea, puede pensar en algo así. Dice una base de L4 de tal manera que el primero esté aquí, en esta recta. El segundo esté en este plano. El tercero esté en este hiperplano. Y el cuarto en cualquier lugar. ¿Sí? Bueno, la primera dice construya y trate de crear ecuaciones, de valores. Entonces la pregunta súper interesante es la otra. Dice, ¿por qué este problema funciona? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero vamos a simplificarle. Es más cómodo verlo en L2, un ejemplo sencillo. Piense que está en L2, aunque quizás sea demasiado simplificado ahí. Dice, en L2, pues no hay mucho que hacer, solo tengo un plan o una sola. ¿Sí? Referencia. Como tengo 4 dimensiones, creo todos los posibles espacios dentro de él en dimensión. O sea, si tengo 4 dimensiones, puedo tener rectas, dimensión 1, puedo tener planos, dimensión 1, puedo poner hiperplanos, dimensión 3. Si se da cuenta, son todos los espacios o todas las diferentes opciones de espacios con dimensión diferente que puedo crear en L4. Como les digo, en L2 no hay mucho que hacer porque en L2 solo tengo rectas. Entonces, si tengo 2 dimensiones, los espacios, las diferentes versiones de espacios que pueden estar adentro son solo rectas. Solo rectas. O sea, solo tengo un S. Nada interesante ahí. ¿Sí? Entonces, el análogo de esto sería construir una base que esté formada por un vector en ese espacio y el resto fuera. Porque es evidente, pues dice construir una base del espacio, cojo este vector y cojo cualquier otro fuera de él y ya tendré una base. ¿2? ¿Se entiende? ¿Sí? Veamos en el 3. En el 3, bueno, aquí voy a pintar así. En el 3, ¿cuál sería el análogo? Como tengo 3 dimensiones, ¿qué nomás puede haber adentro? Puede haber rectas y puede haber planos. Le dice, vamos a imaginar aquí, me doy una recta. Digamos que este es el S1. Y luego me doy un plano. Tenemos en el color cualquiera por aquí, un plano. Este es el S2. Sí, estoy siguiendo la 2. Tengo 2 espacios, dimensión 2 y dimensión 1, dentro del R3. Entonces dice, busque una base del R3 completa que tenga, o que recicle aquí, la dirección del primero, que sería el U o el B1. Luego, otra que esté en S2, en el plano, digamos que por acá, el plano B2. Y una tercera que puede estar en cualquier lugar, por acá, una B3. De tal manera que sea base y que cumpla el requisito, ¿no? Que B1 esté dentro de C1, que B2 esté dentro de C2 y que sea base. Que B1, B2, B3 sea base. ¿Se entiende? De hecho, mi idea visual aquí funciona así. ¿Por qué funciona? Es la pregunta. ¿Cierto? Bueno, tengo todas las dimensiones. ¿Cuándo podrían no funcionar? ¿Puede meditar usted? Imagine que el plano y la recta están en... ¿Cuál sería el caso extremo? Que el plano y la recta estén fusionados. Tiene que ser otro gráfico acá. Si tuviéramos, por ejemplo, así. Mi plano y la recta ahí mismo. ¿Aún sigue funcionando? ¿Qué dice usted? Usted podría tomar esta dirección acá para S, la B1, como el plano, bueno, está fusionado, no tiene nada más que hacer. Podría coger la otra, cualquier otra dirección complementaria para el plano acá, para S2, ¿cierto? Cualquier otra. Y siempre voy a poder formar una tercera, que es la que sale del plano, ¿cierto? La que sale del plano. Aquí era B1, perdón, B1, B2, B3. Entonces, al parecer, siempre voy a tener solución. ¿Sí? Bueno, de hecho, aquí en el esquema visual, tratar de entender esa idea, no hay problema realmente. ¿Sí? Y la razón de fondo es que siempre me va sobrando de una dimensión. No importa si el S1 estuviese dentro del S2 o si fuera externo, siempre tengo una dimensión más de donde tomar vectores. Aquí tengo una dimensión, cojo 1, este tenía 2, pues siempre voy a poder tomar algún otro vector que sea LI. Y como me sigue faltando una dimensión para L3, siempre voy a poder tomar otro externo que verifique en LI. Sí, es solo por razonamiento nada más. Entonces,
La conclusión acá, que no lo pide de todas maneras formalizar tanto, es explicar por qué funciona. Es porque siempre hay una dimensión extra en la que puede tomar. De 1 puedo tomar una nueva dirección, LI. De 2 puedo tomar una nueva dirección, LI. Como voy a R4, puedo tomar una nueva dirección, LI. Entonces siempre va a funcionar este esquema. Insisto, es porque están saltando en dimensión. ¿Sí? Bueno, eso es simplemente para entender un poco la lógica. Como le digo, el cálculo es un poco, ¿sí? No, entonces V1, por ejemplo, sería simplemente sacar, parametrizar esas ecuaciones para hallar una base. Ajá. Lo único que debo asegurarme es de no tomar el mismo vector. O sea, como en mi esquema de acá, ¿cómo cometería un error? Si cogería, como dice el compañero, claro, parametricemos ese 1 y saco su elemento. Luego parametrizo ese 2 y hay que asegurarme que el B2 no caiga aquí mismo. Pues no, podría ser que me equivoque y lo tome aquí mismo. Ahí ya fallé, porque van a ser obviamente LD, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me aseguro? Pues otra vez, la estrategia sería parametrice y trate de tomarle fuera de ahí, ¿cierto? Busco uno, me aseguro de que no caiga ahí. Con la parametrización sería directo. ¿Sí? Esto, Y luego del tercero también lo parametrizo y me aseguro de que no sigan estas direcciones. ¿Sí? Bueno, pero acuérdense que estamos hablando de producto interno, de ortogonalidad, de cómo lo hago elegantemente. Aquí lo que cómo me aseguro de que no siga la misma dirección, aquí se revela con la idea del ángulo. Basta que formen un ángulo, no necesita buscarle ortogonal. De hecho, quizás en algún momento ni siquiera lo logre. Imaginé acá que formaban un ángulo diferente, ¿cierto? Va a ser un poco difícil, un poco duro encontrar, quizás si funcione todavía en 3 dimensiones, buscar algo que sea ortogonal, pero realmente no necesito ir tan a detalle. Bastaría garantizar que formen ángulo. Y ahí le hago acuerdo cómo estaba definido el ángulo. El coseno del ángulo era justamente el producto interno de ambos, ¿cierto? Cuando teníamos así, V. Entonces, para forzar a que no sean colineales, que no termine estando aquí mismo el B2, lo único que debo asegurar es que esto no sea 0. A ver. Bueno, 0 era ortogonal. No sigan ahí. Que forme coseno. Distinto de 1, perdón. Distinto de 1, ¿no? Porque el coseno de 0 es 1, sí, perdón. Para que el ángulo no sea 0 debe ser distinto de 1. Entonces, esta sería la forma más elegante de asegurar que no esté en la misma dirección. O la otra, como dice el compañero, si le parametrizamos, ahí va a ser un poquito más fácil de asegurar que no caiga acá, ¿cierto? Y tratar de llevar a los 3. Pero le puede modelar, como digo, más simpático y más elegante pidiendo esta restricción. No debe ser 1 y hay más seguro que formar un ángulo y entonces ya es un LI. Y el tercero también debe formar un ángulo con todos los otros, ¿cierto? Pero bueno, ya, ¿para qué hago eso? Porque simplemente lo tomo fuera del plano mejor. Y al rato de tomarlo fuera del plano, ya es de ley. Entonces, como digo, en concreto, la idea aquí era un poco conceptual, entender por qué funciona, que tiene que ver simplemente con la anidación de espacios, pero la forma de construir la base es súper libre. Ahí hay infinitas opciones de calcular los elementos que aseguren eso. De hecho, como solo tengo 4 dimensiones aquí, voy de 1, 2, 3, puede ser al tanteo, o parametrizando, tratando de asegurarse, o tratando de probar, incluso con una idea del producto adjunto, como le digo, porque este es el test, ¿no? Para asegurar que no lleva en la misma dirección, y puede procesar. Entonces, yo le invitaría a hacer, sí, que a ver si nos alcanza el tiempo, hágale como pequeño ejercicio de entrenamiento esto. Como le digo, ya es un poco más amigable el cálculo, ya no vamos a perder demasiado calculando muchas cosas, es algo así favorable como para hacer una prueba, ¿sí? Algo que podemos hacer en papel. Y el otro ejercicio, digamos, podríamos hacer el 15, pero aquí lo vamos a simplificar. De hecho, lo voy a simplificar mucho. Vamos a exigir que sea solo 2 dimensiones. Póngale n igual a... No, 3, con n igual a 2. Los polinomios de grado 2 se podrían ver como R3, como 3 dimensiones. Entonces, en un conjunto de 3 dimensiones, definimos este producto punto especial. Y ahí le ayudo acá. Probar que es producto interno también es un castigo, sobre todo el tercer inciso de la definición. Entonces le vamos a quitar este enunciado
Y lo que vamos a suponer es que ya es un producto interno. Vamos a decir que ya es un producto interno. Lo que va usted a hallar es su matriz. Halle la matriz del producto interno en la base canónica de los polinomios. Y con ello calcule luego esto, el ortogonal de este vector. Este es un solo vector, ¿sí? El vector X. Calculo el ortogonal de él. Nada más, sería literal 1 y literal 2. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacer a ver si nos alcanza el tiempo. Hágale primero, bosquéjele. Como le digo, realmente no hay un camino estándar a seguir. Hay muchas alternativas para construir esta idea. Básicamente entender por dónde va el asunto para no perder mucho tiempo. Y el segundo, pues sí, ahí usamos la definición. Uso esto como producto interno, pero para n igual a 2 nada más. Construye a su base, construye el ortogonal. Y ahí podríamos ir pidiendo más cosas, ¿no? Imagine si la prueba fuera solo el tercero, yo le podría pedir calcule la distancia de esto a otro espacio, como lo estamos haciendo, calcule la fórmula del proyector ortogonal, cosas así. De hecho, le podríamos poner mejor en el pizarro. Vamos a ver por acá. Coja ese como ejercicio de entrenamiento. Dice, desde el eje 15, en el ejercicio 15, con n igual a 2, ¿no? Va a tomar como literal a busque la matriz de ese producto interno en la base canónica. Como B, dice, cojamos S al conjunto formado por el único vector X y construya el S ortogonal. Luego podríamos tomar literal C, por ejemplo, calcule la proyección, la formulita de la proyección de un vector cualquiera a ese ortogonal. Esta es la sutil diferencia. Ese es un solo elemento. El ortogonal ya es un espacio vectorial. No tendría sentido hablar de la proyección de U a S, porque ese no es espacio vectorial. Pero para no frustrarnos vamos a definirlo como espacio vectorial. Definirlo simplemente como el generado de. Ahora sí estamos en nuestra categoría. Este es un espacio vectorial. El ortogonal es un espacio vectorial. Ahora sí construye las dos fórmulas. La proyección de un vector general a S y la fórmula para ese ortogonal. ¿Sí? Esto podría ser un ejercicio completo, así, para prueba, tal cual. Sí, para el enunciado del ejercicio acá, haga este detalle. Calcule la base canónica, encuentre el ortogonal y calcule sus versiones de proyección. Sí, a ver si nos alcanza el tiempo. Voy a intentar hacer y ahí me deja ver, ¿ya? Le doy unos minutos. A ver si me cruzó la pantalla. Le voy a... a ver, me voy a poner ahí. Se me fue la pantalla. Otra vez. Bueno, solo el bosquejo aquí de la... ¿Sí se veía? Los enunciados que le cambié nomás del ABC para el ejercicio. Sí.
Dice, Dígame. a ver, entonces, respecto al primer ejercicio, el de las bases, a ver, lo que hice fue, entonces, parametrizar cada una de las ecuaciones Ya. y sacar una base. Y entonces, de cada una de esas bases saqué un vector y, pues, ese vector hice que fuera cada uno de los, desde el V1, V2 y V3, basado en cada una de las ecuaciones. Y entonces Ya. el V4 simplemente lo saqué de la base canónica de R4, así que solo puse Ya. 1, 2, 3, 4. Los ortonormalicé, como decía el ejercicio, y ya, y me aseguré que el producto interno fuera diferente de 1. Ya. Entonces, y ya, eso ya como que resolvería el ejercicio, o estoy Ahora fallando. dice ortogonal. A ver, la duda es que si el momento de hacer ortogonal, alguno de los vectores salió de la condición que queríamos tener. Por ejemplo, si el primer vector lo cogíamos de C1, en el proceso de Groth-Smith no le hacemos nada, ¿no es cierto? Pero el segundo vector en el proceso de Groth-Smith sí sufre un cálculo. Entonces, ¿cómo comprobamos si el momento de salir de Groth-Smith, el segundo vector sigue estando en S2? No habría cómo. Ahí la propuesta sería hacer Groth-Smith por etapas, ¿no? ¿Me parece? Mira, de hecho sí. Me olvidé ahí de la parte de Groth-Smith. Lo que tendríamos que hacer ahí en el 1 sería procesar por acá estábamos. Lo que haríamos sería, antes de tomar 1, 2, 3 vectores, etcétera, hacer la base ortogonal y la base ortogonal. De esa manera, el momento que selecciona, ya van a ser ortogonales. Los elementos que tomo. Eso podría ser. De todas maneras, al final voy a tener todavía que comprobar si entre ellos son ortogonales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no sé el resultado que le dio, podría probar si la base final que le dio sigue estando en S2, porque si no voy a tener que empezar a moverlos usando el parámetro. No sé si se entiende, ¿verdad? Lo que pasa es que en un ejemplo visual acá más sencillo, imaginemos que estábamos pasando del plano o de la recta al plano. Si el plano y la recta como tal formaran, por ejemplo, algún ángulo diferente por ahí, digamos que digamos que coge azar así, este vector acá y este vector acá, como V1 y V2. El momento que hace Groth-Smith y toma a él como la salida Z1, Z2 hace el cálculo, Z2 lo que va a hacer es tomar este vector de acá, ortogonal, y en mi idea visual ya salió de plano, ¿entiende? Ya saldría de plano. Entonces, ¿cómo me aseguro de tomar V2 de manera que a la vez pertenezca al plano y a la vez sea ortogonal? Pues me toca moverlo aquí por el parámetro, o sea, barrer toda la dirección para intentar garantizar las dos. Y ahí sí me tocaría más bien ponerle en una ecuación para que sea más amigable de entender. Dice, digamos que B1 ya lo conozco, ya tiene sus valores A, B, C, pues es facilito porque es una sola dirección. ¿Cómo aseguro que B2 a la vez sea ortogonal a B1 y a la vez pertenezca al plano? ¿Cierto? Decir que sea ortogonal B1 ortogonal a B2, ya lo sabía. Esto se traducía en B1 por el punto B2 igual a 0. Esa sería la primera condición. Y la otra condición, que pertenezca al plano. Entonces, si ya lo parametrizó, ya podríamos decir la otra condición para que B2 pertenezca al plano es verlo de forma paramétrica. B2 va a tener que escribirse, ahí sí no sé qué le salió como parámetro. Como es dos dimensiones, va a haber dos parámetros. Por ejemplo, no sé, me invento ya, digamos que tiene aquí alguna variable en t, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2t, pues te me invento, ¿no? Digamos que estaba, bueno, dos parámetros tendría que haber aquí, algo así. Entonces tendría una forma de asegurarme que esté en S
y otra forma asegurarme que sea ortogonal. Entonces, usa las dos ideas para descubrir, para encontrar a ese. ¿Entienden? Quizás el primer vector, el B2, lo vamos a hacer en detalle. Entonces, aquí para ayudarle, voy a describir, a ver si se nos va a... Voy a describir cómo mismo es ese2. Bueno, ese2 en las ecuaciones, bueno, era fácil ahí. El S1. Una base de S1, ¿lo puedo encontrar ya? Sí, Rápido. sí, cuando le parametrizo me queda que todos valen t. X1, X2, X3 vale. Así que 1, 1, 1, 2. El S1 podría ser formado por el 1, 1, 1, 1. ¿Así? Ya, para ese2 sí necesitaríamos parametrizarlo. ¿Cómo Sí. le dio aquí el vector? Ahí me dio menos t, s, s, t. Así que le puse menos 1, 0, 0, 1. Perdón, menos T, S, S, T. Ajá. Ya. Entonces, para asegurarme, verá, que a la vez esté en el plano y que a la vez sea ortogonales, a él no le voy a dar valores. Acá, como es una sola dirección, no importa mucho. Entonces, en mi algoritmo, aquí al B2 lo voy a buscar en general, como menos T, S, S, T. Y vamos a ver que, de hecho, va a haber más de una opción. Aquí lo puede usted descubrir. Imaginemos que el ganador estaba por acá. Algo que a la vez pertenecía al plano y a la vez era ortogonal, jugando con la perspectiva. Entonces, hay más de una opción porque toda la recta que lo genera, de hecho, va a verificar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo traduce eso acá? Bueno, al final, la primera condición se va a ver entonces como el vector general 1, 1, 1, 1, se multiplica por menos t, s, s, t, igual a 2, 0. Se convierte en menos t más 2s, si no, menos más t igual a 0. O sea, se convierte en s igual a 0. Llámate un parámetro. Ahí va a ver que el otro no se va porque el otro es el que va a crear esta recta. La otra ecuación, de hecho, ya está explícita ahí. O sea, V2 debe verse entonces como 0, s, s, 0. Y de aquí con las dos ideas, porque este vector de acá, el V2, se puede tomar entonces de esta manera, como el vector 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Y así me aseguro que me digo las dos cosas, que es ortogonal a la anterior que tomé y que pertenece a ese. ¿Sí? De esa manera, al final ya no necesito volver a hacer el proceso de Lorentz, porque etapa a etapa me voy asegurando de eso. ¿Parece? Bueno, ya para finalizar, el tercero, último que me faltaría, por ejemplo, el tercero, ya no le hago el gráfico ahí, vamos Inge, a... ¿Sí? disculpe, ¿no sería menos t, 0, 0 y t en la segunda? No sé, acá dice menos No, t. aquí al final como le hizo con s igual a 0. Ahí le está como que Claro, sí, sí. poniendo con t. Ese es el que vale ser. Yo estaba votando t, 0, 0, t sería al revés, perdón. Entonces el vector es más bien menos 1, 0, 0, 1. Ya, este sería el vector que buscaba. Y luego para ese 3, pues bueno, hay que parametrizar. Como es un... Bueno, tengo 3. Sí, en ese me salía. Déjame un momentico. Un momento. Ya. X1, a ver, X1 me salía 1/2 por menos R menos 2S. Ya, y entonces después salía R, S y T. ¿Así? Ajá, menos R en el paréntesis, menos R. Sí, nomás. Menos R es negativo en el paréntesis. Es menos un medio de R, menos 2 de S, sí. No, digo, 1/2 por paréntesis. 1/2 por paréntesis menos R menos 2S. Ya. Sí. Ajá, sí, Cheque la dimensión. Me falta 3. algo, porque tengo Ok, una dimensión acá, acá tengo 2, acá debería haber 3 parámetros acá. hay 3 parámetros. Ya veo, ya, 3 dimensiones. La misma idea, entonces debo asegurarme por un momento que no me asegurar que el tercer vector que voy a tomar acá, el V3, sea ortogonal con el primero, que sea ortogonal con el segundo que escogimos y que pertenezca
a S. S3, ¿cierto? Entonces, la fácil es justamente esta representación. Porque decir que pertenezca a la tercera es tomarlo así, ¿cierto? Pues la última condición es la fácil porque dice B3 debe ser entonces de esa forma. Menos un medio R más S. R, S y T. Y luego, y producto, ¿cierto? Bueno, ahí le pongo rápido. Producto con el primero. El primer vector era 1, 1, 1, 1. Me va a dar finalmente menos un medio R más 2S Sería más menos, 0. sería menos S en V3. Acá era menos. Sí. No, Ya. no, no en S. Digo cuando descompone el paréntesis. Ah, acá. ¿Cuánto tenía? Menos. Medio Ah, por menos. Sí. Acá me va a dar, se fue. Me va a dar con T nada más. Igual a 0, ¿cierto? Este sumado se va a T. Y la otra sería la con V1. Con V2. V2 era algo así, menos 1, 0, 0, 1. Menos 1 me va a dar un medio de R más S y más T, igual a 0. Y como le decía, va a haber más de una opción. Como antes también había más de un vector acá, en una dimensión. De hecho, acá me van a sobrar, al parecer, 2 dimensiones todavía, ¿o no? Bueno, las ecuaciones son leí, creo que ya podría simplificar un parámetro. Puedo despejar a T, ¿no? Sí, esta ya está involucrada, ¿no? Con las de acá. Ahí saca, por ejemplo, T vale menos un medio de R, y entonces un medio de R más S menos un medio de T. A ver, T. Un medio de R vale 0, y me queda 2. Un medio se va. Si no me equivoqué, este vale 0, sí, te logramos matar uno. Entonces, al final, el vector que verifica todas las ideas ha sido el que se ve en general como si ese vale 0 menos un medio R, el R, el 0 y el T. Tengo más opciones de ahí. Sí, a chequear si no me equivoqué. Entonces, hay un vector que lo representa, podría ser simplemente menos un medio 1, 0, 1. Y ahí sí ya chequeé el cálculo. Entonces ya tendría los tres en cuestión. El 1, 1, 1, 1. El otro era el menos 1, 0, 0, 1. En este caso tengo el menos de un medio, 1, 0, 1. Bueno, hay que chequear que deben ser ortogonales. Así los construimos. Yo creo que sí. El primero con el primer, segundo, el primero con el tercero. Bueno, ahí dejo probar. Creo que me hace dudar los signos acá. Hay que chequear el cálculo. Y ahí al final, ¿cómo lo busco? Pues al final lo debo hacer ortogonal. Pues ahí sí me tocaría. Si quiere por defecto, como dice, damos uno de la base y visualmente son LI. Pero si estos de aquí eran ortogonales, sumado al de acá, no hay garantía. Entonces ahora sí tengo que pasarlo. Pero Graham Smith para el final nomás, porque todos estos fueron asegurados ya ortogonales, ¿cierto? Pues al final del día, ya cuando complete los 4, sí se hace un poco más largo, porque tengo que pasar el Graham Smith para asegurarme lo último. Entonces tengo que hacer el algoritmo al final. ¿Sí? Dice, pero el tercero no es ortogonal cuando se hace producto interno. El tercero, V1 o V2. hay que chequear las ecuaciones porque quizás me confundí acá. Porque mira, estoy garantizando que sea ortogonal al primero y ortogonal al segundo. Entonces, si despeje mal, no va a valer. Pero es que no. Queda menos un medio. No me va a dar. Está mal. Luego despeje mal. En la primera, a ver, En la primera ecuación. Este era el vector 1, 1, 1, 1. Entonces me va a dar esto más esto más esto. Menos un medio más R, un medio R, menos ese se va. Me queda solo T. La otra ecuación era con el vector, y por acá está, el vector menos 1, 0, 0, 1. Con el vector menos 1,
Bueno, cóbrale. Menos 1 me da 1 medio y S. Y 0, 0 y 1 T. Pues aquí despejaba T. Me da menos 1 medio R. Reemplazo acá. 1 medio S. S. Que vale menos 1 medio. Es que me sale 0. S. No sé. T. Claro. Alguna cosa está mal, ¿no es cierto? Alguna cosa me pusimos mal. Que no es verdad. Acá no me está dando 0 como segundo. Porque simplemente estos de aquí deben multiplicarse por el menos 1 y el 1 y va a fallar. La cosa en la que está viendo raro. Chuta por el tiempo. Bueno, le dejo ahí, cheque el detalle, hágale el cálculo. Puede ser que hayamos calculado mal esto, verá. ¿Cuál era la garantía de tener solución? Era que las dimensiones se iban complementando. Tenía una, pasaba a 2, pasaba a 3. Entonces, si en algún momento produjimos mal la parametrización, ahí, no sé, Trace podría darme cosas medias extrañas acá, medias inesperadas. En el caso general siempre voy a tener más de una candidato, ¿no? En el caso de dos dimensiones se podría entender. Si yo tengo una recta, el plano puede contener otra recta perpendicular. Entonces aquí puedo tener toda una dirección. Tenía un todo parámetro. En L3, de hecho sí, yo creo que debería tener otra vez un solo parámetro. Por eso quizás por eso está medio raro acá. El vector ganador acá está en una recta. Porque claro, si tengo tres dimensiones, ya maté dos, la última es una recta nada más. Aquí me está dando un plano, algo está mal en las ecuaciones. Sí, a chequearle bien. La forma de corroborar, como le digo, es que el último vector se va a mover en una recta, porque solo hay una dimensión extra. Una. No hay manera de que lleve dos acá. Entonces por ahí está el detalle. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy. Estamos viendo la siguiente. Puede ser que sí necesitemos hacer más ejercicios, pero la próxima semana, como hemos quedado el miércoles, yo le voy a traer más bien un ejercicios para hacer cierto tipo de prueba. Para algo un poquito ya más, como decía, pensado en hacerlo en 2 horas para que no pierda mucho tiempo en sumar, restar por ahí. Algo un poquito más pensado como prueba, más bien como entrenamiento, ¿ya? Y la prueba quedaría de en 8. Listo, profe. Ya. Ok. Quedamos ahí, estamos conversando, que tenga una buena tarde. Disculpe, profe. Dígame. ¿Nos puede habilitar la pizarra donde escribe toda la clase, así como para ver los apuntes y revisarlos? Lo que pasa es que es bien informal mi pizarra. ¿Cómo le comparto yo? Vele el video. Yo creo que es más oportuno más bien seguir el video. Yo para compartirle, no me acuerdo cómo le decía yo. Comparto como link mejor. Enviar una copia. Compartir. A ver. Que no sé si se envía todo el cuaderno. O toda la hoja. No me da Creo aquí. que hay una forma de compartir el blog de notas en tiempo real mientras se va modificando, pero no estoy muy seguro cómo se hace. Yo me acuerdo que el semestre anterior estaba haciendo y me dio unos problemas porque o sea, se compartió todo el cuaderno y veían la de las otras materias. Voy a hacer esta prueba, voy a hacer como copia, y voy a enviarme a mí mismo a ver cómo ve y ya le comparto al grupo, ya va a ver. Y le puedo compartir así como hoja. Sí, sino que ese valor. Y ya le voy a chequear ya, si le voy a compartirme a mí mismo a ver cómo se ve y de ahí le mando al grupo, en el chat, le voy a mandar. Si no, como le digo, es quizás más oportuno ver la grabación porque no escribo todo lo que digo. Y si le ve solo la hoja, se va a perder. A ver si me envío yo mismo. Pero tengo que instalarla. Ya le mando al chat ya el link. A ver si le logro compartir como link o por último le extraigo la hoja ya. O el cuaderno nuestro de Florida. Bueno, quedamos ahí. Tenga una buena tarde.
Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias, Ingeas. Hasta luego.